Bueno, muy bien. Buenos días a todos, todos los que están conectados y las personas que estamos acá presentes. Para esta reunión, les agradecemos de nuevo acompañarnos en las actividades académicas del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia a través de aulas abiertas. Para el día de hoy tenemos dos temas. El primero, el doctor León Darío Jiménez, que es conocido por casi todos ustedes, es ingeniero, ha sido profesor de todos nosotros, incluyéndome a mí, de ventilación mecánica, una persona experta en ese tema. Participó en el proyecto Inspiramed de la creación de ventiladores. Él fue el creador de uno de los ventiladores en la Universidad EIA y es candidato a doctorado. Y en este momento va a empezar a hacer una pasantía con nosotros acá en el Hospital Alma Mater y ella les va a dar un saludo, les va a explicar de qué se trata, porque lo ideal es que en esta actividad participemos todos. Obviamente los fellows del programa van a estar participando con él, aprendiendo de sus enseñanzas y esto va a ser beneficioso también incluso para las demás personas que trabajamos en la unidad de cuidado intensivo. León Darío, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Horacio. Buenos días para todos. Es muy agradable para mí pues estar aquí con ustedes. Quiero contarles rápidamente pues cuál es este proyecto que estamos haciendo. Como decía el doctor Horacio, pues toda mi vida la he dedicado al tema de ventilación mecánica y docencia y la verdad pues lo he disfrutado mucho. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo les cuento. Lo que queremos hacer es una investigación donde vamos a comprobar un modelo matemático en el cual empleamos inteligencia artificial que está ahora pues tan de moda. Les cuento que no queríamos emplear inteligencia artificial en este trabajo, pero fue necesario por la complejidad. Y lo que pretendemos es determinar la concentración alveolar del CO2 en pacientes bajo ventilación mecánica. Quiero contextualizarles un poco en qué consiste, pues de dónde salió este trabajo. Hace unos 8 años, pues decidí irme para la Universidad IA y allá hice un doctorado una maestría donde pude construir un simulador de pulmón. Y hecho ese simulador de pulmón, entonces propuse un doctorado que lo estoy terminando. Ya entregué en estos días mi tesis aproximadamente, donde pretendo encontrar una herramienta nueva para que se pueda encontrar de manera dinámica los valores de oxígeno y CO2 alveolares en la unidad de cuidados intensivos. Ustedes bien saben que la función de los ventiladores mecánicos, el retardo ahí, hay un retardo ahí en la función de todos los ventiladores mecánicos, pues sea un ventilador de última generación o sea un ventilador desarrollado por cualquier grupo. Ahí está el ventilador que hicimos con el profe Horacio, ¿cierto? Es fundamentalmente que ellos puedan entregar adecuadamente el oxígeno y remover el CO2. En esencia, eso es lo único que puede hacer un ventilador. Y que el control de ese proceso se ha hecho siempre es evaluando los gases arteriales. Ese es el punto de evaluación. Llama la atención de que hoy, siglo XXI, tengamos máquinas que hacen una función y que no puedan realmente evaluarse y medirse la función que ellos hacen. Subrogar a que sean gases arteriales ha sido una buena solución, eso pues no hay duda, pero sería muy interesante si se pudiera saber de manera inmediata en el ventilador el valor de los gases alveolares, porque eso le daría a ustedes una nueva herramienta. Puede ser que los gases arteriales estén descuadrados por problema de pulmón, entonces usted la herramienta que tiene es ventilador, y puede ser que el ventilador ya no tenga nada más que hacer, porque los gases alveolares están buenos, los gases que como ustedes no lo pueden medir, entonces ustedes solamente lo pueden saber si el trabajo está bien hecho por gases arteriales, pero otras cosas se dañan en el pulmón, o puede ser que el problema sea de corazón y el daño de gases arteriales, aparentemente por una causa pulmonar, no se arregle con el ventilador. Entonces, nosotros construimos un modelo matemático que lo publicamos en el Respiratory Physiology and Neurobiology. Hicimos un modelo matemático interesante, pero computacionalmente muy difícil. Entonces apareció una segunda alternativa de construir un segundo modelo. Yo no voy a no voy a hablar de esta
esta ecuación. Pero en esencia lo que hicimos aquí fue dividir la vía aérea en dos partes y la segunda parte trabajarla como medio poroso. El tratamiento del pulmón como medio poroso ha sido muy poco tratado, pero parece ser que esa es la solución más adecuada, porque el pulmón se comporta como un medio poroso. Y los medios porosos, hay mucho conocimiento en la especie humana de medios porosos por todo el tema de los petróleos y esas cosas. Entonces hay demasiado conocimiento alrededor y pudimos pues establecer estas ecuaciones para eso. Eso dio pie a que tenemos en este momento sometido una segunda publicación donde sí tratamos pues el pulmón y generamos un buen modelo de transporte entre la boca y los alvéolos, también haciendo una iteración de que los valores alveolares se logran por unos valores pues, que hay de concentración en sangre. A partir de ahí, está bien lento. A partir de ahí, entonces, construimos un modelo matemático y ese modelo matemático nos permitió construir estas gráficas. Estas gráficas no son construidas en el ventilador. Aquí están las funciones de entrada, entonces, la presión de entrada en el ventilador. La gráfica que está abajo es la gráfica de flujo que ustedes también ven normalmente en los ventiladores. La de abajo es la del volumen y la que está a la derecha de ustedes es una gráfica donde están las ondas de capnografía normales que se verían medidos en la boca. Ahí se ven pues muy resumidas porque están muy condensadas en el tiempo, pero eso es una onda de capnografía común y corriente. Lo interesante de esta gráfica es que en la parte superior, ¿cierto? Aquí en esta parte, esa parte superior, esa es la concentración alveolar de pulmón izquierdo y de pulmón derecho, porque nuestro modelo puede estimar la concentración alveolar. Y esa es una simulación, por ejemplo, donde hay un claro caso de que la concentración media en la boca, que es la que se hace con un capnógrafo convencional, no es testigo o no fue el testigo de lo que está pasando realmente en el alvéolo. Ustedes les debe haber pasado muchas veces de que miran la capnografía, el capnógrafo dice que tiene 26, hacen gases arteriales, los gases arteriales dicen que está en 50 el CO2 y se concluye fácilmente o el capnógrafo está malo o está descalibrado, y eso es lo que ha hecho que la capnografía no tenga toda la confianza que ustedes le tienen a la pulsoximetría, ¿cierto? Es así, no tiene ese problema. Pero el problema no es otra cosa distinta a que hay un problema de transporte de gases que, como se está haciendo dinámicamente, ese valor que se mide en la boca, medido así directamente, no necesariamente es el valor que hay en los alvéolos. Entonces, en esta observación, miren, yo hice un zoom de esa gráfica, aparece una cosa que se llama un delta de AB, o sea, es la diferencia que hay entre el valor que estoy midiendo con el capnógrafo convencional y el valor auténtico y real que tiene los gases alveolares. Y ahí fue la clave. Si somos capaces de encontrar cuánto vale ese delta, bastaría con un capnógrafo convencional ver cuál es el valor y un software o una ecuación le diga al intensivista o al clínico cuál es el valor de delta que hay, que puede ser cero, o sea, puede ser que la capnografía sí esté mostrando el valor real del pulmón, o puede ser que no, y de esa manera se podría conocer de manera dinámica y estable los valores de CO2. Aquí nos hemos centrado solamente en el CO2, pero la idea también es medir el oxígeno y manejar conceptos como el ETO2, el oxígeno final, porque les daría a ustedes también una superevaluación de poder conocer realmente cuál es el VO2 real que tiene el paciente. O sea, pues unas nuevas herramientas. Pues les cuento entonces que lo primero que hicimos fue tratar de resolver este problema de manera práctica, y para resolverlo de manera práctica, lo que tuvimos que hacer era construir un pulmón, un simulador de pulmón. Y hicimos el simulador de pulmón. Veremos a que Internet nos permita ver la próxima diapositiva. Diseñamos un pulmón y nos atrevimos a ese pulmón ponerle intercambio gaseoso. O sea, en este momento en la EIA, y creo que es posiblemente en el único lugar, posiblemente en la Tierra, de que tenemos un dispositivo que es capaz de tomar oxígeno y eliminar CO2, y las gráficas se ven como si respiraran. Es decir, cuando le conectamos un ventilador y usted ve las gráficas de ese ventilador y le tapan el simulador, usted está absolutamente convencido que está viendo un ser humano que está respirando como tal. Entonces,
a la izquierda está el simulador que diseñamos, a la derecha está el simulador que construimos, que los invito pues para que vayan a la IA. Allá tenemos un ventilador Hamilton S1, lo conectamos, pero yo creo que este video no va a correr, ¿cierto? Pero ustedes sí se los puedo mostrar. Ya. Ahí está el simulador, ahí está todo el tema de intercambio de gases. Esas son gráficas, la de abajo es una gráfica, como se ve de canografía, expira, inspira, y arriba una gráfica del oxígeno que también está inspirando, expirando. Miren que cuando expiro se sube la canografía y baja el oxígeno, y lo contrario. O sea, uno ve esas gráficas y dice, bueno, ahí tengo una persona que está respirando. O sea, ahí tenemos una tremenda máquina que con seguridad, pues, los quiero invitar a que la miren, porque podemos simular o hacer cualquier trabajo de investigación, pero ya con un simulador que nos pueda dar cosas. Entonces, eso, como pudimos hacer este trabajo, tratamos de encontrar cómo correlacionaba la expresión matemática que hicimos con la vida real, con la de este simulador. Y no fuimos capaces con matemática, pues a punta de fenomenología, con ecuaciones, no pudimos, así literal. Entonces le tuvimos que echar mano a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta violenta, sobre eso no hay duda. El problema de la inteligencia artificial y lo que no nos gusta a los ingenieros es que ella hace cosas que nosotros no somos capaces de explicar, ¿cierto? Ella es capaz de mostrar nuevas relaciones y no somos capaces de explicarlas. De hecho, hay una estrategia que se llama algoritmos genéticos, que es coger lo que hace la inteligencia artificial y tratar de explicarle a las personas lo que realmente ella hizo. Entonces, finalmente terminamos con una red neuronal, utilizamos Machine Learning o aprendizaje de máquina, es una de las estrategias de la inteligencia artificial. Con las redes neuronales que funcionan como funciona el cerebro de nosotros, nosotros fuimos capaces entonces hicimos 5.000 simulaciones teóricas. Con esas simulaciones entrenamos esa inteligencia y ella nos fue descartando cosas que no importaban. Para con medir los valores aquí, saber qué valor había aquí, obviamente entrenada con nuestra ecuación, y terminamos que con el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, el volumen minuto, el flujo IS, el flujo ES, el DTCO2, ¿cierto? Medido por un carnógrafo. La densidad espectral es encontrar el área bajo la curva que produce la curva de carnografía. 10 milímetros de mercurio y el delta del CO2, que en ese paciente es 7 milímetros de mercurio. O sea, si el camnógrafo está mostrando una camnografía, por ejemplo, de 7, de 35, por decir algo, el DAB7 realmente el CO2 en el pulmón es 42. O sea, así ustedes podrían realmente saber y conocer pues el valor real y directo que hay en la respiración. Entonces, hecho eso, le hicimos toda la estadística del caso, ¿cierto? Y sorprendentemente encontramos esto. Encontramos que cuando medimos en el simulador de pulmón, como de pulmón sí tenemos los valores alveolares y los valores medidos en boca, porque tenemos un sensor de camnografía en cada una de las unidades alveolares, ahí sí lo conocemos. Cuando cogimos esos valores que medimos en el simulador y los comparamos con los valores que calcula la red neuronal, miren la respuesta. Azul fue lo medido y la naranja son los resultados del modelo de inteligencia artificial, o sea, le pegamos. ¿Dónde es? Tiene una correlación, no utilizamos el R cuadrado, sino el R, porque en estos casos es mejor utilizar el R, que lo que queremos es ver correlación entre los dos modelos y tener una correlación de 0.86, o sea, casi pues cercana a 1, es demasiado alta. Y para el CO2, eso fue para el oxígeno, y para el CO2 también tuvimos una correlación supremamente alta. Como se me está acabando el tiempo, a partir de eso entonces dijimos, listo, estamos listos para, esto funciona. Vamos a hacerlo vamos a medirlo en pacientes, vamos a ver qué pasa con los seres humanos. Y con los seres humanos, entonces, planteamos una investigación aquí que el objetivo general es ese, evaluar la exactitud de un modelo matemático basado en inteligencia artificial de las variables físicas y físico-químicas de gases arteriales para estimar la concentración promedio del CO2. Y tenemos dos específicos. Pues el primer específico es que tenemos que reclutar datos, tenemos que coger un grupo de pacientes que va a estar entre 10 y 20 pacientes
Con ellos vamos a hacer pues a partir de los datos que midamos en el ventilador, pasárselos al modelo de inteligencia artificial y decirle al modelo qué valores está calculando para ese paciente. Como con el paciente no podemos saber cuáles son los gases alveolares, no lo podemos saber. En nuestra ecuación están los gases arteriales. O sea, nuestra ecuación dice, el gas alveolar de este paciente es este transporte convectivo, más este difusivo, más esta situación que hay en el alvéolo, más esta situación que hay en la sangre arterial. Entonces, lo que hacemos de esa ecuación es que decimos, bueno, medido aquí en el laboratorio. Y si eso tiene una muy buena correlación. La metodología, para terminar ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reclutar, bueno, la metodología es esta. El tipo de estudio es un estudio pues descriptivo de corte transversal. La población estudio lo vamos a hacer con pacientes adultos que estén en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alma Mater. La muestra va a ser entre 10 y 20 pacientes. Tuvimos unos criterios de inclusión. Esta investigación la estamos haciendo con el doctor Andrés Palacio, otro investigador de la IA y yo. Estos son los criterios de inclusión. Ellos pueden ver, pues, están también los criterios de exclusión. Es difícil con este internet, ¿cierto? Y eso le está conectado con el celular de nosotros. Estos son los criterios de exclusión, o sea, no vamos a reclutar contra clostomía, no. contra clostomía, no. Índice de masa corporal de 35. De 35, mayor a 35. Que haya sospecha de tromboembolismo pulmonar también están excluidos, que no tenga presencia de atelectasia o neumonía, que no haya enfermedad cardíaca o pulmonar conocida preexistente, que no tenga sondas a tórax, que no tenga presencia de neumotoras. ¿Cuál es la razón? Que necesitamos pacientes en los cuales podamos echarle mano a una verdad que ustedes tienen, y es que los gases alveolares difieren en 2 o 3 o 4 milímetros de mercurio de los gases arteriales en pacientes que no tienen ninguna de estas complicaciones. Que sí, ese es lo primero que tenemos que hacer, o sea, que el modelo funcione en pacientes normales. Una segunda será que funcione en cualquier escenario de pacientes, pero tenemos pues que ir por pasos. Entonces, los procedimientos que vamos a hacer, el primero es que ingresamos pacientes que tengan menos de 24 horas en ventilación mecánica para que no haya pues ahí ninguna complicación asociada. Posteriormente, es indispensable agregarle camnografía a los pacientes. Tenemos que tener camnografía y quiero saber si es posible que podamos sacar esa gráfica de camnografía o si no, tomarle una foto a la pantalla y con un software tratar de encontrar lo que quiero, que es el área o la curva de la camnografía. Tenemos que mirar pues qué herramienta hay o si traigo un camnógrafo que le podamos sacar la información. Ya veremos. A partir de ahí hacemos gases arteriales y luego de gases arteriales tomamos la primera toma de datos. Esos son los datos que vamos a tomar, ¿cierto? Edad, sexo, talla, pues los que están ahí, toda la data para poder alimentar el modelo. A los 10 minutos, 5 a 10 minutos, tomamos un segundo grupo de datos más por tener dos momentos en que tomamos los datos y luego haremos el análisis y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si tienen alguna inquietud, pregunta. Yo tengo pues como una inquietud, bueno, en relación a los criterios de inclusión, creo que los pacientes ideales se encontrarían sobre todo en salas de cirugía. Tenemos los pacientes sanos que ventilamos pues de forma continua, tienen camnografía, me parece que se pueden para mí. Y una pregunta es si el modelo matemático tiene un ajuste con el espacio muerto fisiológico. Total. El modelo matemático está desarrollado a partir de toda la anatomía de la persona. No está desarrollado a partir del simulador, que tratamos de hacerlo lo más similar. De hecho, nuestro simulador conserva una relación espacio muerto de alrededor del 33% frente a todo el volumen pues, inspirado que tiene un paciente. Pero el modelo matemático está construido no solamente con esos volúmenes, sino con la geometría.
Y fue hasta muy complejo dar unas funciones matemáticas de la geometría de la vía aérea. Eso es la razón del segundo paper, ¿cierto? Que nos lo rechazaron por allá en una revista porque dijeron eso no es para esta revista, tiene mucha matemática y mucha cosa, pero está rigurosamente construido el modelo teniendo en cuenta eso, claro. Y entre otras cosas, su pregunta es muy buena, porque ese es el problema, ¿cierto? El problema de generar un modelo de transporte es que para la industria es muy fácil, porque por donde entra, las cosas entran por un lado y salen por el otro, un motor de explosión, ¿cierto? Los gases frescos entran y salen por el otro, a nosotros nos toca que los gases frescos entren y salgan por el mismo lado. Entonces, esa distorsiona una buena medición y anecdóticamente les cuento, tuvimos que conseguir en mi doctorado un doctor que lo encontramos en la Universidad Nacional, experto en transporte de gases, el doctor Juan Carlos Mayer, experto en transporte de oxígeno y CO2, o sea, ese era el hombre. Pero él decía, cuando le dijimos esto, mío, no, yo me desmayo viendo ponerme una inyección, pero lo trajimos y yo, no, tranquilo, que aquí no vamos a poner inyecciones. Le enseñamos cómo funcionaba el pulmón, se enamoró de esto y junto con él pudimos construir el modelo. El modelo, estamos tan tranquilos del modelo porque con nuestro validador, que es el simulador, el modelo dice lo que hace el simulador. Ahora lo que necesitamos saber es si el simulador dice lo que hacen los pacientes. Pero el simulador que no está validado, nosotros tenemos allá en la IA el estado del arte de la simulación mecánica en el mundo, que es el ASL 5000, como el que tiene la Universidad de Antioquia, que ya compramos uno también. Queremos validarlo con personas. ¿Cuánto tiempo van a ser las pruebas? ¿Cuánto tiempo está el paciente? ¿O lo hacen solamente, van a hacer la medición y ya? Y ya. Sí, hemos dicho, cogemos, en 10 minutos terminamos con un paciente. O sea, primera medición, 10 minutos, segunda medición, ya no hacemos nada más con ese paciente. El comité de investigación, pues le presentamos una investigación, siempre no es tan fácil plantear una investigación aquí al comité de investigación, no es nada fácil, pero no lo digo, lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, hay demasiada rigurosidad, me parece aquí, para que le acepten a una investigación. Entonces, como no estamos interviniendo para nada el paciente, es el procedimiento normal, solamente estamos tomando datos, pero a pesar de eso yo pensé que iba a ser más fácil y la verdad pues, fue bastante difícil lograr que finalmente el comité de investigación dijera, sí, se puede hacer esa investigación aquí. Sobre todo porque buscaba mucho rigurosidad en todo, en la estadística, en lo que se iba a hacer, en los resultados. Y bueno, aquí estamos. El modelo que hicieron para el pulmón simulador, lo hicieron a punta de fractales. ¿Cómo que lo hicieron? No, el modelo aquí para esto. No, el modelo de ustedes allá. No, estás hablando del simulador. Del simulador. Bueno, el simulador es un simulador físico como tal, ¿cierto? Como se ve en el video. Y empezamos nosotros, fue a construir cada una de las partes, pero por ejemplo la vía aérea, simulé vía aérea, cómo simular la resistencia para que sea diferente en la INSE, en la ES. Entonces, con una estrategia de que esa vía la podemos colapsar en un punto, logramos y lo manejamos electrónicamente, se puede cambiar, claro, cambiar la resistencia ahí sí es. ¿Cómo hacer que una cosa respire? Listo, bueno, después de esta entretenida primera parte de la charla, vamos a hablar un poco sobre Eisenmenger. Espero ser lo más prolijo posible con la intención de que todos puedan dedicarse a sus actividades porque sé que ya estamos un poco tarde. Entonces, mi nombre es Antonio Aparicio, yo soy fellow de cuidados intensivos y medicina crítica, soy anestesiólogo de la Universidad de Caldas y soy fellow de la Universidad de Antioquia. Siempre cuando uno va a hablar de algún tema, es muy interesante hablar de por qué este tema es importante a nivel de la historia. Y cuando uno revisa el síndrome de Eisenmenger, encuentra que Víctor Eisenmenger, por allá en 1897, describe a un paciente de 33 años. Esa historia aún se las invito a que la lean, es demasiado interesante. Describe un paciente de 33 años, disneico por mucho tiempo, que 3 años antes de morirse aumentó la disnea súbitamente. Y esa disnea en aumento súbito, cuando el doctor Víctor Eisenmenger describe los datos de lo que encuentra semiológicamente en el paciente, describe un paciente que tiene un shunt
derecha-izquierda, izquierda-derecha bidireccional, que se aumentó y que apareció estos últimos 3 años de vida. Lo importante es que él obviamente lo describe desde la clínica y muy probablemente tenía muy poca fuerza desde la parte fisiológica para poder entender lo que estaba pasando eso en el tiempo. Sin embargo, después en 1958, a quien no debería llamarse síndrome de Eisenmenger, sino síndrome de Woods, porque el doctor Paul Hamilton Woods describe posteriormente el complejo Eisenmenger como y aquí está la definición, gran parte de la definición de lo que conocemos actualmente como Eisenmenger, y es el complejo asociado a resistencias vasculares pulmonares elevadas, shunt bidireccional a través de un cortocircuito, y que todo paciente además de eso tiene hipertensión pulmonar superior a la sistémica, causada por la alta resistencia de la vasculatura pulmonar con derivación inversa o bidireccional aortopulmonar. Y esa es la descripción grande de lo que, y también los invito a que se lean esta paper, pues este artículo de Eisenmenger Syndrome del British Medical Journal, porque definitivamente quien quiere entender y quien quiere revisar Eisenmenger a profundidad tiene que hacer lo que hizo el Dr. Wood, y es colocarle catéteres de Swan-Ganz a los pacientes y analizar detenidamente y acuciosamente lo que el Dr. Wood hizo con cada uno de sus pacientes que encontró con Eisenmenger. Luego entonces viene la definición de las guías actuales de diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar, que describe a la Eisenmenger como todos los defectos intra y extracardíacos grandes que comienzan con una derivación sistémica a pulmonar y progresan con una derivación pulmonar a sistémica. Y esto está asociado a unas resistencias severamente elevadas y una derivación inversa que ya lo habíamos dicho. La cianosis, la eritrocitosis y la afectación de múltiples órganos suelen estar presentes, y el cierre de los defectos en este momento, y ya discutiremos si todos los defectos deben cerrarse o no, y si cuáles se deben cerrar, pero el cierre de estos defectos está contraindicado por el altísimo riesgo que tienen estos pacientes de hacer colapso hemodinámico. Cuando uno busca entonces el JACC y encuentra estado del arte o este review, encuentra una definición que es un poco más práctica, por así decirlo. Y el Eisenmenger Syndrome lo describen ellos, o el síndrome de Eisenmenger lo describen como el fenotipo hemodinámico más grave de la hipertensión arterial pulmonar, y está asociado siempre a cardiopatía congénita. Y esto es muy importante porque los defectos septales, auriculares o ventriculares grandes y no reparados son los causales del síndrome de Eisenmenger. Y esta razón, las derivaciones pues, arteriales y las formas complejas de comunicaciones interventriculares con el corazón derecho, como son las univentriculares o el flujo sanguíneo pulmonar no restringido, hacen que el síndrome de Eisenmenger sea el protagonista en estas patologías. Pero entonces, aunque la respuesta ya la dio el JACC, uno comienza a buscar qué cortocircuitos tienen mayor riesgo de presentar el síndrome de Eisenmenger. Y fue bien difícil encontrar la respuesta de qué cortocircuitos lo tienen que presentar. Y me ayudé mucho de una presentación del doctor Rafael Alonso en el año 2007. Ahí está la primera diapositiva de su presentación, porque, y los invito a buscarla en YouTube porque está brutalmente buena. Y es cómo hace para saber qué paciente le va a presentar Eisenmenger. El doctor Rafael Alonso es un cardiólogo intensivista, especialista en enfermedades congénitas del Hospital Royal Brompton Hospital, que es además la gran clasificación para hipertensión pulmonar del mundo, que es la del Brompton. Y el gran número de pacientes, son como 40,000 pacientes que metieron en la clasificación de hipertensión pulmonar. Entonces, por esa razón, él dice, miren, los pacientes que tienen riesgo alto son todos estos que tienen estos cortocircuitos.
los que están los pretricuspidios, los post-tricuspidios, los cortocircuitos combinados, o sea, que tienen las dos, o los que tienen cardiopatías congénitas como los que están acá abajo. Obviamente, si usted está en sistémico a pulmonar, obviamente tiene alto riesgo, pero si usted está al revés ya, con el pulmonar hacia el sistémico, ese es el paciente con más riesgo que hay. Y lo último es el que está bidireccional, que ese paciente ya no solo tiene un riesgo, sino que ya está presentando el síndrome. Y lo importante es esto, que el flujo no sea restrictivo, porque obviamente si el flujo restrictivo, o sea, el huequito es pequeñito, muy probablemente ese paciente nunca va a tener una posibilidad de aumentar el flujo hacia las pulmonares con el cambio de las resistencias. Y lo otra cosa importante es que la gran mayoría de pacientes que presentan síndrome de Eisenmenger tienen defectos grandes, o sea, tienen CIAs de mayor de 2 centímetros o CIBs mayor de 1 centímetro. Lo último y la cosa importante es que estos pacientes, si se operan temprano en la vida, muy probablemente nunca lo presenten. Pero si estos pacientes nunca se detectaron y llegaron a la edad entre los 20 y los 30 años, muy probablemente estos pacientes ya no van a ser operables y la segunda cosa es que van a tener el síndrome. Y miren esta cosa muy interesante de este artículo del doctor Collins, y es que los pacientes con septum atrial, ¿cierto? Tienen 20% o sea, son el 20% de los pacientes que tienen el síndrome de Eisenmenger. Y lo más interesante de esto es que todos lo presentan por encima de la tercera década de la vida. O sea, van a ser pacientes adultos que nos van a llegar a tener cuidados intensivos muy probablemente. Y entonces esta es la evolución natural de la enfermedad. Tiene un paciente que tiene una infancia normal, luego entre los 10 y los 20 comienza a presentar cianosis, pero él se acostumbra porque su pulmón es muy capaz, y luego hasta los 30 años él es capaz de jugar fútbol, de hacer todas las cosas que él es capaz de hacer. Posteriormente comienza a presentar declinación lenta y progresiva de su sobrevida, y a los 40 años ese paciente se muere. Y eso es lo que termina pasando. Entonces, y obviamente comienzan a presentar cosas, por ejemplo, si es mujer y se embaraza, y en la época de las mujeres embarazadas en estos momentos de la vida son entre los 30 y los 40. Entonces, a los 30 años está perfecta, a los 32 se embaraza y ¡pum! Hacen cianosis. Le hacen el ecocardiograma, encuentran una sella gigante, esta paciente tiene un Eisenmenger y muy probablemente esta paciente tiene una altísima probabilidad y altísimo riesgo de morirse durante su trabajo de parto y durante su cesárea en caso de que la necesite. Hay artículos sin fin en la literatura acerca de mujeres embarazadas con síndrome de Eisenmenger, y esta no es la idea de este artículo, pero siempre poniendo que esto es un paciente retador clínicamente impresionante. Cuando vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, entonces entendemos que el paciente que nace con una comunicación sin restricciones entre los dos lados del corazón, eso es incluido la sella, o sea, las comunicaciones entre las grandes arterias, corren el riesgo de presentar un flujo hacia la pulmonar que aumenta las resistencias y aumenta entonces la disfunción endotelial vascular. Eso hace entonces que suceda un remodelamiento del músculo liso, de la proliferación celular a nivel del músculo liso, como un incremento de la matriz extracelular y una trombosis intravascular persistente y permanente. Esto entonces, este defecto no solo proporciona una salida hacia el flujo derecho, sino que también proporciona una salida hacia el flujo izquierdo. Por esa razón, este paciente nunca presenta síntomas, porque como el flujo sistémico tiene una probabilidad de hacer vasoconstricción hasta 40 veces de su valor normal, muy probablemente este paciente va haciendo vasoconstricción para mantener las presiones, mientras que el flujo se va derivando hacia la derecha. Posteriormente, cuando la presión del derecho se va equiparando al del izquierdo, este paciente va volviendo a hacer vasodilatación, y eso no solo es malo porque empeora el flujo hacia la derecha, sino que además es malo porque lo que hace es que el músculo izquierdo o toda la vasculatura izquierda no sea capaz de volver a responder a los retos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa, y eso es un endotelio del pulmón que ya cambió. Entonces,
la vía de las endotelinas está completamente bloqueada. Entonces, muy probablemente el punto de las endotelinas va a ser muy difícil intervenir a nivel de la medicación. Y aquí es como los 3 puntos en los cuales se intenta intervenir cuando uno encuentra un paciente de Eisenmenger. Entonces, cuando está en este estado ya, que está bien mal, muy probablemente la vía de las endotelinas está caída. ¿Qué nos queda? El óxido nítrico y las prostaciclinas. Y eso es probablemente la meta de nosotros como intensivistas cuando nos llegue un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Eso no significa que las endotelinas o que la vía de las endotelinas no se vaya a inhibir o a continuar inhibiendo, porque si usted no la continúa inhibiendo, lo que termina pasando es que la hipertensión se vuelve 25% suprasistémica y con esto termina pasando es una catástrofe hemodinámica. Pero entonces, en las charlas de hipertensión pulmonar veníamos hablando de la hipertensión pulmonar del tipo 5 y dentro de la de pulmonar del tipo 5 está el síndrome de Eisenmenger. Sin embargo, yo creo que el Eisenmenger, y fue mi análisis desde el punto de vista cuando comencé a estudiar el paciente, realmente este paciente no se comporta como un tipo 5, sino que se comporta más como un tipo 1, ¿cierto? Y aunque no es un tipo 1 por definición, porque el paciente no tiene un daño estructural a nivel pulmonar, este paciente nació con un endotelio sano, ¿cierto? Realmente esa es la razón por la que la metieron en el tipo 5. Muy probablemente se beneficia más de la terapéutica del tipo 1 que la del tipo 5, que es observar y ya. Por esa razón, entonces, el cortocircuito, como ya lo habíamos dicho, izquierda a derecha, aumenta el flujo pulmonar, aumenta el estrés parietal, genera remodelamiento vascular, genera disfunción endotelial, aumenta la resistencia y con el aumento de la resistencia termina aumentando el flujo derecha-izquierda. Y esto es lo que sucede. El punto crítico de esta situación es cuando las resistencias se vuelven suprasistémicas y este punto muy probablemente el paciente ya tiene flujo bidireccional. O sea, las resistencias cuando ya hay una disfunción moderada, que es como generalmente lo vemos, que es como nos llegan los pacientes ya, porque antes nunca se habían dado cuenta de que tenían ninguna dificultad y usted no le puede preguntar a ese paciente cómo te sientes porque uno solo es capaz de identificar que tiene un deterioro de su clase funcional respecto a lo que toda la vida ha tenido. Entonces, si este paciente tenía un deterioro leve de su clase funcional, pero nunca se había dado cuenta porque podía seguir haciendo las cosas, ese es su basal y su normalidad para él. Esa es la razón por la que a estos pacientes no se les puede hacer la encuesta de deterioro de clase funcional porque le va a salir muy buena, muy probablemente. Y entonces esto es lo que sucede. Ya tenemos el cortocircuito derecha-izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Hay hipoxemia crónica. La hipoxemia crónica no significa hipoxia tisular, porque recordar que la extracción que tiene nuestro cuerpo de oxígeno es tan buena que nos permite tener una hipoxemia crónica con saturaciones cercanas a 75 sin ninguna disfunción a nivel endotelial ni a nivel tisular. Esa es la razón que cuando nuestros pacientes presentan hipoxemia crónica, lo que hacen es volverse hiperglobúlicos. Y ya tenemos el primer punto importante. El paciente se pone con hemoglobinas elevadas. ¿Para qué? Para sostener esta hipoxemia crónica. Hay un punto de quiebre donde ya el paciente no es capaz de mantener la punta de hemoglobina y es el momento en que hacen hipoxia tisular. Y luego de la hipoxia tisular hacia la cianosis es una caída libre en promedio entre la hipoxia tisular y el primer evento que hace que consultar a ese paciente que nunca había consultado pasan más o menos entre 5 y 10 días. Cuando uno comienza a estudiar los estudios, entonces, cuando comienza uno a revisar los estudios que digo, se comienza a dar cuenta que el consumo de oxígeno de nuestros pacientes con Eisenmenger es el peor de todos y es el más malo de todos. Claro, obviamente tiene una hipoxemia crónica. Este paciente que tiene hipoxemia crónica muy probablemente va a hacer un consumo de oxígeno superior al de todos. Pero cuando uno lo analiza para el paciente, cuando uno hace el análisis del paciente uno a uno y está en la etapa final de su vida o en la etapa sintomática de su síndrome de Eisenmenger, el consumo de oxígeno se vuelve ínfimo, se vuelve horriblemente malo.
Y miren lo que pasa. El consumo de este paciente cae en promedio un 46%. Eso significa que sus células dejaron de consumir oxígeno, o sea que sus células están en hipoxia celular. Y no solo eso, sino que el flujo pico de oxígeno en estos pacientes, o el consumo pico de oxígeno de estos pacientes, es el peor de todos. Eso lo que hace pensar es que estos pacientes tienen tan poca reserva funcional que cualquier cosa que les suceda termina matándolos. Cuando uno comienza entonces a revisar qué alteraciones sistémicas tienen estos pacientes, encuentra alteraciones sistémicas de todo tipo. Hematológicas, en los huesos, en los pulmones, en el hígado, en la vesícula, en los riñones, en el sistema autoinmune, en las arterias coronarias, en el endotelio y en el cerebro. Y cuando comienza a darse cuenta qué recomendaciones tienen las guías, ya las vamos a desarrollar. Nos damos cuenta que nuestro paciente tiene una enfermedad sistémica grave y que este paciente está en muy mala historia de probabilidad de sobrevivir en su vida. Si estamos conectados, es que me suena acá como no. Y entonces vamos a revisar las hematológicas primero. La primera de todas es que nuestros pacientes no solo nos llegan hipoxémicos, sino que nos llegan con eritrocitosis secundaria. Y esto no es una policitemia pura, porque esto lo único que tiene, estos eritrocitos de este paciente son completamente normales. Son eritrocitos funcionales y son eritrocitos que están haciendo muy bien su trabajo, que es diferente de la policitemia. Este paciente lo único que tiene es una eritrocitosis secundaria profunda y es parte integral de la definición del síndrome de Eisenmenger. O sea, paciente que tiene síndrome de Eisenmenger y que llega al hospital a hospitalizarse en un evento crítico para él y no tiene eritrocitosis secundaria, muy probablemente no sea el síndrome de Eisenmenger lo que tiene ese paciente hospitalizado. Y la hipoxemia de estos pacientes es una hipoxemia generalmente manifestada como una cianosis crónica. Este paciente es moradito, uno le mide la saturación, satura 75%, sin embargo este paciente no se siente enfermo o no se sentía enfermo antes de esto. Cuando uno comienza a buscar entonces en la literatura y cuánto espera uno que sea la hemoglobina de estos pacientes, encuentra estas fórmulas. Estas fórmulas son un resultado del estudio del Bronto, que ya les mostré quién era pues, el Hospital Bronton y lo importante que es para el síndrome de Eisenmenger y para la hipertensión pulmonar. Y entonces, con esta fórmula que tenemos aquí, nos permite definir si este paciente está compensando su hipoxemia crónica con hemoglobina. Y este es el valor de hemoglobina que debe tener este paciente al ingresar hasta nuestro hospital. Y esto es muy importante, porque en caso de que la hemoglobina predicha, y hay que medírsela a todos los pacientes, no esté en el valor que creemos que debe estar con esta fórmula que está aquí, este paciente hay que buscarle otras cosas. Ya les voy a mostrar qué es. Lo complejo de las hemoglobinas predichas que tienen estos pacientes es que todos los pacientes tienen una hiperviscosidad de la sangre. Obviamente, los niveles de hemoglobina que tienen estos pacientes, la más bajita que uno puede encontrar en el estudio del Bronton es 16. Y mira hasta dónde se puede ir la hemoglobina predicha. Hasta 26. Eso significa que estos pacientes tienen una hiperviscosidad que los hace más protrombóticos. Y ya tenemos el segundo caso. En caso de que la hemoglobina predicha de estos pacientes no esté, esperen un momento aquí, no esté en el valor adecuado, esto significa que este paciente muy probablemente está cursando con una cosa que se llama deficiencia de hierro. Y esto es la causa más frecuente por la que estos pacientes están anémicos. Y están anémicos para su valor de saturación de oxígeno. Y esto es importante porque ellos probablemente nunca estén anémicos, pero sí están anémicos para su valor que necesitan estar. Y esto es demasiado importante porque ya veremos, una de las cosas que hacíamos de rutina en nuestros pacientes era retirarle sangre de su sistema
con la intención de que la hiperviscosidad los estaba matando y que estaba aumentando la presión de la arteria pulmonar. Y realmente esto primero no se debe hacer, y segundo está catalogado en las guías actuales de hipertensión pulmonar en el capítulo de Eisenmenger como una muy mala práctica, y está catalogado como una 2B en muy mala práctica clínica. ¿Por qué razón esto sucede? Porque los pacientes que están en síndrome de Eisenmenger tienen una cosa muy compleja, y es que la ventilación la ventilación y la perfusión están dadas por el consumo o por el gasto de oxígeno versus el entrega de CO2 al pulmón en retrospectiva. Esto entonces nos hace que la pendiente de ventilación versus consumo de oxígeno que tiene este paciente, que es mucho mayor, necesita hemoglobinas en estos valores para poderse mantener. Aún, la derivación de la derecha a la izquierda y la enfermedad vascular pulmonar grave contribuyen mucho a este espacio muerto fisiológico. Entonces, por esa razón, el paciente del síndrome de Eisenmenger se manifiesta como una ventilación excesiva para el nivel de ejercicio que él está haciendo, con un consumo de oxígeno demasiado bajo para el nivel de ejercicio que está haciendo. Esto entonces es lo que hace pensar que estos pacientes muy probablemente responden con aumento de los eritrocitos o el número de eritrocitos para poder compensar esa ausencia del consumo de oxígeno versus el gasto en CO2 que hay. Y esto es demasiado grave, porque el déficit de hierro en nuestros pacientes, en los pacientes con síndrome de Eisenmenger, están asociados a la mortalidad que tienen estos pacientes. Ya les voy a mostrar 1 o 2 diapositivas más adelante, pero la eritrocitosis secundaria además se asocia con otro gran problema, y es que hay una débil relación entre el grado de eritrocitosis secundaria y la trombocitopenia de nuestros pacientes. Esto entonces nos hace pensar que como estos pacientes están intentando recuperar el número de plaquetas y el número de eritrocitos que necesitan tener, tienen un consumo excesivo de oxígeno. Por esa razón, todos los pacientes que ingresan al hospital bajo un síndrome de Eisenmenger descompensado debe hacérsele una ferroquinética completa. Y todos los valores que estén por debajo de los submedidos o de los posibles a tratar, hay que tratarlos agresivamente y rápidamente, porque de esa situación depende la sobrevida de nuestros pacientes. Y miren la cosa tan compleja. Siempre hemos pensado que los pacientes que llegan con Eisenmenger llegan con estos síntomas, y lo que le vamos a dar es el título de que tiene hiperviscosidad y que le tenemos que quitar sangre. Tienen dolores de cabeza, tienen mareos e inestabilidad, tienen disminución del estado de conciencia, tienen dificultad para la concentración, tienen alteraciones visuales, parestesias, tinnitus, cansancio y dolores musculares. Y cuando uno lo compara en la guía, pues entre la represión de oxígeno y la deficiencia de oxígeno, se da cuenta que los pacientes realmente que presentan estos síntomas son aquellos que tienen deficiencias de oxígeno elevadas, más que hiperviscosidad como realmente creíamos. Entonces, estos pacientes muy probablemente no están hiperviscosos, sino que lo que tienen es una deficiencia de hierro que le están explicando todos estos síntomas. Entonces, segunda recomendación grande. La primera, no hacer sanguinotransfusiones. La segunda, siempre medir hierro, ferritina, saturación de transferrina y transferrina, y reponer estas deficiencias agresivamente. Y esto era lo que yo les decía. Miren los pacientes que están con represión de hierro. La probabilidad de sobrevivir de estos pacientes es muy buena hasta los 5 años. Los pacientes que tienen deficiencia de hierro tienen unos eventos que generan deterioro de su supervivencia, y en promedio entre el año y los 2 años están muertos todos. O sea que sigue siendo una emergencia reponer, y más en estos pacientes reponer el hierro es una gran emergencia para ellos. Ya habíamos hablado de la trombocitopenia, y obviamente como el cuerpo está en función de producir eritrocitos, obviamente las plaquetas son poco importantes en este momento. Además, porque estos pacientes no tienen sangrados espontáneos
hasta por debajo de 130.000 plaquetas. Y es el momento en que comienzan a tener 130.000 plaquetas o menos cuando comienzan a aumentar los predictores de mortalidad para ellos. Y no solo comienzan a disminuir las plaquetas, sino que comienzan a producir deficiencia de factores a nivel hepático. 5, 7, 9, 11, todos los dependientes de vitamina K también se alteran y además tienen un punto muy importante. Tienen una deficiencia de factor de von Willebrand con aumento de la fibrinolisis. Y estos pacientes comienzan a presentar sangrados espontáneos. Y puede ser la primera ocasión por la que estos pacientes terminan en la hospitalización. Y es que comienzan a presentar hematomas y comienzan a consultar porque comienzan a presentar hematomas, tienen sangrado gingival, tienen epistaxis y menorragia. O sea, que estos pacientes que llegan entre sus 30 y sus 40 años y comienzan a presentar sangrados espontáneos, es un sine qua non hacerle un ecocardiograma porque muy probablemente estos pacientes, no un porcentaje muy grande, porque si usted lo revisa aquí en la tabla, se da cuenta que no es muy grande el porcentaje, pero muy probablemente estos pacientes sí pueden estar cursando con un síndrome de Eisenmenger que no habíamos diagnosticado nunca. Y miren los diátesis hemorrágicas, la probabilidad que tienen de morirse. Tienen una probabilidad de morirse por sangrados más o menos en un 9%. Y esto es muy importante porque el 9% significa que aunque tenemos una población que es poco probable que termine en el hospital, bueno, mentira, es una población que llega muy probablemente al hospital, pero en una muy poca cantidad, entonces no estamos sensibilizados a su enfermedad como si. Pero bueno, ¿y entonces qué factores de riesgo tenemos en los pacientes para que terminen hospitalizados? Y esta tabla nos dijo claramente, o este estudio del doctor Brover, nos dijo que los pacientes que más frecuentemente llegan son los pacientes mayores, o sea, mayores para síndrome de Eisenmenger son superiores a 40 años, disfunción biventricular, arteria pulmonar dilatada y flujo pulmonar lento. Este es el paciente que termina hospitalizado, es el paciente que termina con estancias hospitalarias y deterioro de su estado general. Y miren la medición de los pacientes. Cuando comienzan a hacerle medición a los pacientes que hacen disfunción, que hacen aumento de la presión pulmonar y que además de eso hacen trombosis asociadas a toda su disfunción, comenzamos a darnos cuenta que los pacientes, obviamente, que hacen trombosis tienen valores de la pulmonar mucho más altos. Sin embargo, miren los que no hacen trombosis. Son pacientes que ya tienen la arteria dilatada. Y son pacientes que tienen la arteria dilatada gravemente, además. Y la tienen calcificada, además. Esto entonces nos hace darnos cuenta que el paciente es una delgada línea y el síndrome de Eisenmenger es una delgada línea entre el que está sano y el que hace su primer evento cardiovascular, embólico, de cualquier tipo antes de terminar en la muerte de estos pacientes. Por esa razón, las guías comienzan a decir que todos los pacientes que no tienen hemoptisis no deben utilizársele anticoagulantes en el tratamiento a menos que este paciente haya presentado un evento trombótico claro que me lo haga anticoagulante. Sin embargo, todos los pacientes que hacen hemoptisis, o sea, todos los pacientes que hacen trombos de la pulmonares que terminan haciendo hemoptisis, deben ser manejados sin anticoagulación por el altísimo riesgo de volver a presentar un episodio de hemoptisis. Siguiente cosa importante, y estos pacientes nos pueden llegar por una situación complejísima y gravísima, y es que el síndrome de Eisenmenger puede desencadenar accesos cerebrales espontáneos en estos pacientes. Y esta es una de las causas por la que un paciente sano que hace un síndrome, que hace un acceso cerebral, debe ser estudiado con ecocardiografía con la intención de buscar un shunt y una comunicación. Porque, claro, como se perdió toda la posibilidad de que el pulmón sea el filtro, ¿cierto? Obviamente el flujo del pulmón del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo haga embolismos y que terminen haciendo accesos.
Esto es catastrófico, estos pacientes ninguno sobrevive. Entonces, son demasiado críticos que un paciente de estos termine haciendo embolias paradójicas a nivel, y son embolias infecciosas además, que es lo complejamente grave de estos pacientes. La otra cosa importante es que estos pacientes obviamente hacen disfunción renal. Hacen disfunción renal por muchas cosas. Porque engrosan la membrana basal, por la hipertensión retrógrada que hacen, porque aumentan la matriz mesangial, así mismo como aumentan la matriz a nivel pulmonar, aumentan la matriz a nivel del glomérulo. Hay dilatación de los capilares glomerulares, como obviamente lo sabemos, por hipertensión portal. Hay esclerosis segmentaria, hay proteinuria, hay aumento de las resistencias vasculares, hay disminución del flujo plásmico, además, porque como la mitad de la circulación se está yendo para la derecha y la mitad para la izquierda, entonces no solo hay una hipertensión en la arteria eferente, sino que hay una hipotensión en la eferente, eferente. Entonces, eso hace que el paciente disminuya la fracción de filtración y aumenta entonces la reabsorción de ácido úrico. Y aquí viene un punto importante. Todos los pacientes con síndrome de Eisenmenger que tienen ácido úrico elevado, es un sine qua non tratarle la elevación del ácido úrico, porque el ácido úrico por encima de 7, y más en estos pacientes por encima de 10, aumenta la mortalidad de estos pacientes, que un predictor de seguimiento de mortalidad a 2 años. Esto entonces nos hace saber que los pacientes que tienen enfermedades congénitas, todos los pacientes que tienen enfermedades congénitas, pero que además de eso, más en el síndrome de Eisenmenger, estos pacientes tienen una probabilidad de morirse extremadamente alta cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 60. Ahora, ya sabemos de qué se complican estos pacientes. Entonces vamos a ver cómo manejarlos. Y lo importante es entonces que tenemos que estos pacientes, cuando están muy mal, cuando no están en tratamientos adecuados, la sobrevida a los 5 años se estima más o menos entre un 74 y un 81%. Sin embargo, cuando estos pacientes pasan de los 5 años, muy probablemente su sobrevida en estos pacientes está asociada a una mortalidad más o menos del 10% por cada año. O sea, que a los 10 años solo el 50% de los pacientes que sobrevivieron están vivos. ¿De qué se mueren? Se mueren de falla cardíaca derecha, sin ninguna duda. Se mueren de parada cardíaca, definitivamente, cuando la presión de la pulmonar se eleva más del 25% de la sistémica. Todos los pacientes que son llevados a cirugía tienen una altísima probabilidad de morirse, y esta es una razón importante por la que los pacientes de síndrome de Eisenmenger no se operan a menos que sea estrictamente necesario. O sea, no se hace ninguna cirugía electiva en estos pacientes. Los pacientes, todas las cirugías son cirugías que amenacen su vida y que sean obligatoriamente realizarlas. El paciente que tiene accesos cerebrales se muere, ¿cierto? El paciente que hace hemoptisis, si no se logra controlar la hemoptisis en la primera ocasión, la segunda hemoptisis de estos pacientes es potencialmente mortal en un 90% de las ocasiones. Y el paciente que termina trasplantado por alguna razón tiene una altísima probabilidad de morirse aún después de haber sido trasplantado. Obviamente su cuerpo no está acostumbrado a una circulación normal. Y entonces, ¿qué pacientes son los que tienen predictores de mortalidad? Y esto es importante porque aún en el paciente que se le corrigió la cardiopatía, tiene una altísima probabilidad de morirse. Y se las quiero mostrar otra vez en esta charla, en esta imagen, donde aunque el paciente se le corrige la cardiopatía, tiene la probabilidad de sobrevivir, sin embargo, está muy por debajo de la de los adultos normales y de las personas normales. O sea que las personas que nacen con cardiopatías congénitas complejas, como ya lo sabemos, 6 ya por encima de 2 centímetros, 6 veces por debajo de 1 centímetro, o sea, hasta 1 centímetro, o que tienen comunicaciones de los grandes vasos, estos pacientes todos tienen una probabilidad de morirse a los 60 años superior 4 veces a la de las personas normales. El paciente que hace síncope definitivamente es un predictor de mortalidad gravísimo. Si comienza a presentar síntomas más temprano, obviamente esto también, pobre clase funcional, falla cardíaca, arritmias supraventriculares, disfunción derecha, insuficiencia renal. Y miren aquí,
un paciente con síndrome de Down. Y esta es una de las indicaciones por la que todos los pacientes con síndrome de Down hay que buscar activamente su enfermedad cardiopática congénita. QRS largo, ácido úrico sérico elevado y por último resistencia de la arteria pulmonar más de 7 milímetros. Y aquí viene entonces el manejo. Pero imagínense que este manejo no sirve en el paciente con hipertensión pulmonar asociada a síndrome de Eisenmenger. Entonces vamos a tocar el manejo de los pacientes con síndrome de Eisenmenger como hipertensión pulmonar tipo 1, tipo 5, ¿cierto? Es una mitad de los dos. ¿Y qué hacer con ellos realmente? Todos los pacientes que tienen síndrome de Eisenmenger y que llegan a hospitalización por cualquier causa, el BNP desde el año 2012 se metió dentro del manejo de estos pacientes, porque un estudio hecho otra vez desde el Bronto, mire aquí está el doctor Alonso y está el doctor Paul, que son los jefes del Bronto, dijeron o pues, mostraron que todos los pacientes que tienen BNPs elevados aumentan la probabilidad de morirse extremadamente alta y que valores por encima de 100 aumentan la probabilidad de que este paciente se muera en esta hospitalización por encima del 60%. Por esa razón, el BNP se volvió el marcador de más importancia para valorar los pacientes que llegan a ser hospitalizados. Y miren las otras cosas. Clase funcional, cero importancia, y ya lo habíamos descrito muchas veces y lo hemos dicho, el paciente que, aunque tiene una clase funcional muy mala, este paciente se puede recuperar. Este paciente no significa que este paciente se va a morir. Este paciente hay que trabajarle exactamente igual que cualquier paciente que tiene clase funcional muy buena. Que tenga una edad elevada, tampoco. Que tenga un síndrome de Down, tampoco sirve. Que la creatinina se haya elevado, tampoco. Que el test de caminata, que era como se hacía anteriormente, esté alterado, tampoco funciona. Entonces a todos los pacientes hay que hacerles BNP. Y esto nos mostró porque todos los pacientes que se les hizo BNP y que ese BNP en el tiempo se fue elevando, significó que estábamos haciendo muy mal las cosas. Y cuando el BNP no se elevaba, sino que disminuía, pues mire, este paciente era capaz de vivir hasta 70 años sin ningún problema. Y hay una serie de casos del Bronton que tiene 40 pacientes que están bien controlados con disminución de su BNP que tienen en estos momentos 70 a 75 años. Y viene el primer tratamiento, Bosentan. No voy a tratar o hablar de Macitentan porque definitivamente desde que hablamos de hipertensión tipo 1 nos dimos cuenta que el Macitentan es la muerte de estos pacientes. Entonces no lo voy a tocar siquiera. Voy a tocar el Bosentan y mostró en este ensayo clínico multicéntrico que analizaron los 32.000 pacientes que se hicieron en el Hospital de Londres entre el 2000 y el 2008. Ellos, 23.000 de estos les desarrollaron lesión renal aguda. Evaluó el efecto del Bosentan sobre la oximetría de pulso y este era el criterio de valoración principal. De estos pacientes que entraron, este estudio es muy famoso porque fue el que le dio el valor al Bosentan como manejo del paciente con síndrome de Eisenmenger, se llama el BREST-15, fue un estudio de 16 semanas que al final de toda esta razón nos dio la pauta de que pacientes con clase funcional por OMS por encima de 3 debe administrársele Bosentan en el manejo. ¿Cuántos pacientes entonces de esos 26.000 estaban en clase 13? Estaban 54. De esos 54 se llevaron 37 a Bosentan y 17 a placebo. El estudio fue tan exitoso que en la semana 4 se paró. Íbamos hasta la semana 16 y los pacientes mejoraron tanto en la semana 4 que pararon el estudio en ese momento, porque les tocó pasar todos los pacientes de placebo a Bosentan porque definitivamente estaban haciendo muy mala práctica. Bajo esa razón, entonces se dieron cuenta que todos los pacientes se parecían mucho, miren cómo se parecían de tanto, y miren la clase funcional o el test de caminata el test de caminata de 6 minutos. Estos pacientes, los de placebo, ni siquiera eran capaces de caminar 1 minuto y los pacientes comenzaron a caminar 45 metros en 6 minutos, aún con el inicio de la primera semana de Bosentan.
Pero entonces, bueno, ellos dijeron, ya sabemos que el Bosentan funciona. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que estos pacientes, ya sabemos que a las 4 semanas el Bosentan funciona. ¿Cómo vamos a hacer entonces si después de 4 semanas no tenemos ni idea de si estos pacientes deben continuar hacer el Bosentan o no? Entonces, venga, hagamos un estudio a 24 semanas, llevemos los mismos pacientes que no los hemos terminado en el estudio, ya presentamos estos casos y continuémoslos por 24 semanas. Todos los llevaron, los de placebo y los de Bosentan los llevaron a Bosentan y los llevaron a 24 semanas. Y miren esta vaina tan chévere. Todos los de Bosentan siguieron subiendo la clase funcional y logró llegar a 60 metros en los pacientes de Bosentan. Y este fue el punto de corte para el PRES, o sea, las 4 semanas del PRES. Y miren cómo elevó su clase funcional. Y por acá ellos muestran una tabla siguiente donde este punto de aquí se logra casi que equiparar, pero nunca toca el del Bosentan. Y doble conclusión. La primera, el Bosentan funciona en el paciente que hace críticamente enfermedad. Y segundo, no iniciar el Bosentan tempranamente aumenta la probabilidad de que este paciente no sea capaz de recuperar su clase funcional. Pero como ellos no eran capaces de decir esa segunda teoría adecuadamente, porque pues para eso no se hizo el estudio, entonces hicieron un tercer estudio, donde comenzaron a comparar todos los pacientes a largo plazo. Y estos pacientes los analizaron hasta el año pasado. Y el año pasado hicieron ya la segunda publicación, esta es la primera de todas, creo que esta fue en el año 2013, pero hay una en el año 2022, donde estos pacientes no solo mantuvieron su clase funcional, sino que la fueron mejorando entre 1 y 3 metros todos los años. O sea que estos pacientes que se les utiliza Bosentan mejoran su clase funcional, mejoran su saturación de oxígeno, mejoran su distancia de prueba de caminata a los 6 minutos en todo el momento. Entonces el Bosentan debe ser el tratamiento de elección en el paciente con síndrome de Eisenmenger. Y miren, aquí está cómo, a pesar de que se aplana la curva después de un tiempo, sigue levemente elevándose en el tiempo y sigue mejorando su estado clínico. Y viene la siguiente pregunta. Bueno, este paciente que no mejora completamente, que no me llega al test de caminata de 40, que me llega apenas a 50, ¿qué hacer con él? Entonces, ¿le añadiremos inhibidores de fosfodiesterasa 3? Pues parece ser que no. Parece ser que en la consulta ambulatoria, el paciente que no mejora con Bosentan muy probablemente lo cogimos tardíamente. Sin embargo, cuando comienza uno a hacer el análisis de algunos de estos pacientes, sobre todo los que están en clase 2 y clase 3, muy probablemente y tocó ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos o tocó llevarlo a una unidad de cuidados coronarios, este paciente al parecer es el que se puede beneficiar del inhibidor de la fosfodiesterasa 3. O sea, no es el paciente que llegó a la hospitalización, mejoró con Bosentan, sino el paciente que a pesar del Bosentan, de todo el manejo de descarga con furosemida, de todo el manejo de soporte, no fue capaz de salir, ese paciente probablemente se beneficie de fosfodiesterasa 3. Y cuando en el mismo estudio el doctor Alonso y el doctor Diller hicieron el análisis desde la fosfodiesterasa 3, nos dimos cuenta que estos pacientes que se les iniciaba fosfodiesterasa 3, en el paciente hospitalizado en una unidad de cuidado crítico para pacientes cardiovasculares, no solo salía más temprano de la clínica, sino que este deterioro de su clase funcional se mejoraba y llegaban a tener estadios 2 o 3 posteriormente en el análisis. Esto entonces llevó a la convención de decisiones para el paciente que tiene síndrome de Eisenmenger. Y entonces tiene síndrome de Eisenmenger, no tiene todavía exacerbaciones agudas que lo lleven hospitalizado y está en clase 1 o 2 de estadio de la Organización Mundial de la Salud de su estado funcional. Este paciente solo se maneja con las terapias convencionales, no se inicia Bosentan en ellos. Se les da descarga con furosemida, se les intenta corregir manejar la falla cardíaca como cualquier paciente de falla cardíaca y se vigila en el tiempo. Si el paciente eleva la clase funcional a la clase funcional 3, entonces ese paciente se le inicia Bosentan. En caso de que falle, se le inicia la terapia de combinación.
y siempre que el paciente entra a terapia combinada hay que proponerle trasplante pulmonar. El paciente que llega a clase 4, entonces es el paciente que tenemos el gran problema, porque ese es el paciente que termina en las unidades de cuidados intensivos. Ya muy probablemente tenga Bosentano sildenafil, si no los tiene que agregárselo. Sin embargo, ahí viene el gran problema. ¿Cómo manejo un paciente que le voy a tumbar las presiones de la pulmonar para que no me haga otra vez el cortocircuito izquierda-derecha y me baje el gasto cardíaco a nivel sistémico, cuando ya no tengo resistencias vasculares sistémicas para trabajar? Y entonces viene el gran problema. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Y aquí es donde viene el punto más importante, porque no lo sabemos. No lo sabemos, pero creemos muchas cosas. Y los grandes expertos han sugerido, obviamente, hacer estudios en pacientes tan críticos como estos, son muy complejos, y muy probablemente todo el manejo ha sido basado en los principios básicos de hemodinamia que conocemos. Lo primero, manejen la falla cardíaca descompensada. Dele diuréticos a 400.000 manos. O sea, este paciente tiene que descargársele las presiones de la PVC. Y en este paciente, por sí, es un paciente para vigilar con PVC. Y es una de las pocas indicaciones que tiene la literatura actual para hacer seguimiento estricto de la PVC. La PVC tiene que estar siempre en estos pacientes entre 5 y 7. No puede pasar de 7 porque aumenta la probabilidad de que la descarga derecha termine aumentando el shunt. La otra cosa que hacen estos pacientes por lo que terminan en la unidad de cuidados intensivos son arritmias. Y las arritmias son tan graves que el control rápido del ritmo debe ser emergente, más que en otras patologías. O sea que siempre que este paciente haga arritmias hay que intentarlo llevar no solo a sinusal, no solo a control de la frecuencia, sino a sinusal también. Estos pacientes todos deben estar vacunados para influenza y neumococo. Pues, ¿qué mata a los pacientes? Las neumonías. Si usted le quita las neumonías de influenza y de neumococo, que son el 90% de la probabilidad de hospitalizarse por una neumonía, pues usted tiene este paciente más tiempo sano. Obviamente, higiene de 10 y pies por una lógica, y es que ellos hacen endocarditis y hacen accesos cerebrales, entonces hay que evitar que estén enfermos de eso. Cada vez que van a ser llevados a procedimientos dentales, hay que hacerle profilaxis para endocarditis. Por favor, no embarácese, señora. No se vaya a embarazar, señora. Evitar la anestesia general y la sedación. No embarace usted, señora, la señora tampoco, exactamente. Así es. Listo. ¿Y qué dice el JAK? Entonces, síndrome de Eisenmenger, manejo convencional, intentar mantenerlo en sinusal, presencia de arritmias, manéjelo con arritmia clase 3, amibarona. Si está inestable, cardioversión. Si hay mucho riesgo, solo haga control de la frecuencia, porque acuérdense que estos pacientes pueden estar en un shock profundo. Y en caso de que no responda a las arritmias, bajo todo esto, intente hacer la ablación de venas pulmonares. ¿Y qué pasa con el paciente en UCI? Listo, ya nos llegó descompensado, nos llegó en shock cardiogénico. ¿Qué hay que hacer? Entonces, lo primero y más importante de todo es optimizar la precarga. Este paciente tiene que hacer un seguimiento estricto de la precarga, PVC, lo que quieran hacerle de seguimiento estricto, pero este paciente tiene que estar en el estado volémico ideal. La segunda cosa, evite la hipotensión. Si usted va a evitar la hipotensión, el tratamiento inicial ideal puede ser norepinefrina. Sin embargo, la vasopresina tiene unas grandes ventajas en este grupo de pacientes. Bajen las resistencias pulmonares. Acuérdese que usted tiene que garantizar que pase sangre al pulmón, porque si usted no le pasa sangre al pulmón, este paciente se mete más hipoxia, esta hipoxia se mete más en hipercamia, esta hipercamia lo mete más en acidosis y esta acidosis lo termina matando. Lo primero de todo, obviamente va a ser muy difícil mantenerlo entre 5 y 7 de manera en unidades de cuidados intensivos. Entonces ellos son un poquitico más flexibles y dicen manténgalo entre 8 y 12. El uso de diuréticos es un pilar en el tratamiento de la UCI. Manejen la poscarga excesiva. ¿Y cuál es la poscarga excesiva que tienen estos pacientes? O hicieron un TEP, o están en una crisis de vasoconstricción pulmonar, o están en una hipercapnia y hay que darle ventilación mecánica no invasiva, o están sépticos, o tienen síndrome de dificultad respiratoria, o tienen presiones elevadas de las vías respiratorias por un vasoconstricción. Todo hay que manejarlo convencionalmente como lo sabemos manejar. ¿Qué hay que evitar? La intubación orotraqueal. ¿Por qué hay que evitarla? Porque
aunque la intubación orotraqueal es una estrategia de protección del ventrículo derecho, es una estrategia de muy mala protección que es una muy buena protección del ventrículo izquierdo, es una muy mala protección del ventrículo derecho en este caso. ¿Por qué? Porque hay shunt, ¿cierto? Entonces, si usted le pone presión positiva a un corazón que no sabe trabajar y que trabaja con unicameral, va a pasar por la zona donde menos resistencia hay. Y muy probablemente la zona de menor resistencia en un paciente que ya necesita intubación orotraqueal sea la sistémica y no la pulmonar. O sea que estos pacientes van a hacer más hipoxia a pesar de usted estar poniendo más oxígeno a nivel de la intubación orotraqueal. Sin embargo, obviamente, si usted necesita intubarlo porque está en muy malas condiciones, pues lo va a tener que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Mantenga dos cosas: ventilación protectora y coloque menos PIP, coloque muy poquito PIP. Su meta de saturación no es la misma meta de 95 de todos los pacientes o de 90 de todos los pacientes. Usted con que tenga 80 con este paciente está dése por bien servido. Muy probablemente este paciente con 80 va a saturar, va a trabajar muy bien todo su cuerpo. Mantenga los volúmenes pulmonares cercanos a la capacidad residual funcional. Y miren esta interesante análisis. No es llevarlos a volúmenes tidales, es mover entre 100 y 200, o sea, entre 3 y 4 mililitros por kilo. ¿Por qué? Porque este paciente no tolera más. Y si usted le da más volumen, muy probablemente lo que va es aumentar el shunt más. Evitar la hipercamia y la acidosis, y ahí viene el problema. ¿Usted cómo hace entre 150 y 300 para evitar la hipercamia y la acidosis? Pero pues hay cositas para hacer. Y mantenga la presión meseta menor de 30. Entonces ahí viene la respuesta. Tengo la contractilidad reducida del ventrículo derecho. Se me está pasando la sangre para el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo me la está mandando el sistémico. ¿Qué hago con los inotrópicos? Obviamente cualquier persona en el lógico pensamiento de la vida diría: hay que colocarle inotrópico al ventrículo derecho, o al menos un inodilatador. Muy probablemente este inotrópico y este inodilatador también tienen respuesta a nivel del ventrículo izquierdo, y lo que terminan haciendo es perpetuando el shunt, aumentando no solo y perpetuando el shunt, sino aumentando la hipoxemia, la falla cardíaca y por ende el deterioro de la función cardiovascular. Pero entonces, ¿qué carajos hacemos? Todo lo que dicen las guías de manejo del paciente con hipertensión pulmonar en la UCI no sirve de nuevo. Y entonces dice: cuando tengo hipotensión, coloco norepinefrina, váyase rápidamente a vasopresina, aún por debajo de los pacientes colóquele vasopresina antes de llegar a punto 3. Evite los retos de líquidos endovenosos, porque eso obviamente va a aumentar la PVC, y evite el aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, de la hiperoxemia, evite la hipercapnia y evite la acidosis. ¿Cómo lo hace? Ahí entran los inhalados. Y el punto importante para estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos, aunque no hay nada escrito en la literatura importante y con estudios dobles ciegos y todas las cosas, como ya lo sabemos, va a ser imposible. Lo importante es colocarle vasodilatadores, porque recordar que estos pacientes, a diferencia del tipo 2, ellos sí tienen receptores en la arteria pulmonar que les permiten vasodilatar. Y aunque tienen una matriz muy fuerte, el receptor sí lo eleva impresionante. ¿Cuándo uso prostanoides? Entonces, en todas las ocasiones que el paciente esté hipoxémico. ¿Cuándo utilizo dispositivos de asistencia ventricular? Aunque no haya evidencia, claramente este es el paciente que, si yo no lo pude manejar con prostanoides, tengo 40 minutos en hipoxemia, este paciente debe irse o a un dispositivo como ECMO, y en la configuración más compleja de todas, que es la veropulmonar, o irse a un dispositivo de descarga de ventrículo derecho como un Impella derecho. Esto era lo que les tenía. No sé qué preguntas hay, y si no, bienvenidos. Bueno, muy bien. ¿Se me está escuchando? Sí, profe. Muy bien, Antonio, muy buena presentación. Antes de que arranquen las preguntas, yo creo que fue tal vez una equivocación ahí cuando estabas hablando, pero para que no quede una confusión. Acuérdate que la endotelina no queda bloqueada. Por el contrario, los receptores de endotelina sobrepasan los otros receptores, específicamente
los de óxido nítrico, ¿no? Entonces, por eso es que el bosentan es un inhibidor, es un antagonista de endotelina A y endotelina B, tiene tan buen yo creo que tal vez te equivocaste, sí, te exactamente. Bueno, no, pero simplemente, yo sabía que tú lo tenías claro, pero es para que en el público no quede esa concepción errada. Y segundo es la fosfodiesterasa 5, la que en realidad se llega a inhibir con el sildenafil. Eso que yo le solicité a Antonio que hiciera especial énfasis en los inotrópicos para que divulguemos eso con el resto de compañeros y nos queda absolutamente claro que hemos discutido desde hace tiempo, desde que tenemos hipertensión pulmonar severa, que los inotrópicos no son la piedra angular del manejo del Eisenmenger y de la falla derecha severa. No son la piedra angular. Por el contrario, son muy, muy riesgosos. Esa es una cosa que les quería dejar, que quería hacer énfasis en la excelente revisión que acaba de hacer Antonio. Y la otra cosa es que cuando uno tiene un colapso en un Eisenmenger, es decir, lo único que protege a un paciente de Eisenmenger es que tenga una estenosis pulmonar. Es lo único que lo protege. Si no tiene, porque la gran mayoría cuando viene con estenosis pulmonar incluso no hacen un síndrome de hipertensión pulmonar, porque no hacen hipertensión pulmonar, lo que hacen es una dilatación de las cavidades derechas. Ese tipo de pacientes sí se pueden llevar a cirugía porque digamos que les va mejor. Si no tienen eso, si no tienen hipertensión, si no tienen estenosis pulmonar, son pacientes que son muy complejos y por eso ahorita discutimos acá entre nosotros cómo haría una evaluación con el equipo quirúrgico para saber si, por ejemplo, a una señora de 30 años se le puede cerrar una arteria, cómo responde. Pero lo otro que quería decirles es esto. Cuando hay ese colapso del que está hablando Antonio, no hay dosis tope de vasopresores, no hay dosis tope. Esa costumbre de que es la dosis más alta de norepinefrina es 0.1 o 0.2, no hay dosis tope. Porque usted lo que tiene que arrancar es a tratar de que la presión sistólica sistémica esté alta, porque si no se le infarta el cerebro y se le infarta el corazón del paciente. Ustedes arránquenle norepinefrina, como dijo Antonio, a 400 veces. Arránquenle todas las dosis que necesite, es más, hasta la vasopresina por encima de 0.0, porque usted tiene que coger al paciente, que no se le fuera. Y ahí ya después empieza a utilizar los vasodilatadores pulmonares. Siempre estando pendiente del ventrículo izquierdo, porque como el cortocircuito ya está bidireccional, hay una afectación también del izquierdo. Entonces, si el flujo derecho se aumenta mucho, usted puede deteriorar la función del izquierdo y el paciente se le colapsa. Hace una especie de choque biventricular, porque hace un cor pulmonar y fuera de eso un choque izquierdo. Básicamente eso era lo que quería pues ahí hay un punto y no quiero dejar como en el tintero de que no podemos usar los inodilatadores. Los inodilatadores son una segunda herramienta para manejar estos pacientes. Lo que pasa es que tiene que ser con demasiado cuidado, porque el inodilatador no solo tiene una respuesta pulmonar, sino que tiene una respuesta sistémica. Y esta respuesta pulmonar y sistémica muy probablemente en este paciente que tiene resistencias pulmonares tan voladas, sea más a nivel sistémico que pulmonar, lo que termina siendo es un deterioro del sistémico y no de la pulmonar como lo queremos lograr. O sea, vasodilata el sistémico sin vasodilatar el pulmonar o vasodilatando menos el pulmonar. Entonces lo que terminamos es haciendo un deterioro porque lo que hicimos con la norepinefrina lo podemos embarrar con el levosimendan o con el milrinone que colocamos. Sí hay que colocarlo porque hay momentos en que ya es imposible mantenerlo. Entonces, colocarle levosimendan o milrinone, probablemente milrinone sea la opción más adecuada para este grupo de pacientes por la sugerencia de los expertos. Pero lo importante es siempre vigilar con el catéter de Swan-Ganz y con la ecocardiografía de este grupo de pacientes. Este catéter de Swan-Ganz es casi que imposible colocar. Obviamente estos pacientes tienen una hipertensión pulmonar tan severa que no se va a ir para allá, sino que se va a ir por el shunt. Lo importante es que hay que intentarlo implantar, aunque sea con hemodinámico, cualquier cosa, porque muy probablemente sea el pilar del manejo de este grupo de pacientes.
Ujú. Ujú. Claro. Por eso, el punto importante aquí es que estos pacientes tienen, no solo tienen, o sea, son muy complejos de manejar porque la PVC de ellos es relativamente alta, ¿cierto? La PVC de ellos es alta porque el shunt izquierda-derecha que hicieron inicialmente generalmente hacen que el ventrículo derecho esté elevado y haya una alteración de la tricuspidia, lo que hace como si hubiera un aumento de la presión. Entonces, todo lo que usted mide en la aurícula derecha muy probablemente esté sobreestimado, por así decirlo. O sea que cuando usted tiene PVC de 20, muy probablemente este paciente a nivel sistémico no tenga esas presiones tan elevadas. Muy probablemente sean un poco más bajas. Entonces, por esa es la razón, en los pacientes que terminan la unidad con intensivo es mantener PVC entre 8 y 12, no entre 7 y 5 como lo dicen para el paciente externo. Porque este paciente entre 8 y 12 muy probablemente no esté entre 8 y 12, sino que esté entre 7 y 5. ¿Cierto? Y esa es la intención de mantenerlos un poquitico, o sea, mantenerlos hipovolémicos es muy malo porque evita el flujo hacia la derecha, pero mantenerlos hipervolémicos es peor porque lo que hace es que te tumba las resistencias sistémicas y te aumenta las pulmonares. Entonces te lo mete en peor pronóstico, porque como el flujo está bidireccional, este paciente nunca hace flujo hacia la izquierda, o sea, hacia la pulmonar, sino que todo lo tira hacia la izquierda completamente. No, pues, bueno, por eso te digo, no sé cómo dirá el profe, pues, pero lo que yo intenté entender y lo que leí de estas cosas es que la hipovolemia aún es mejor tolerada que la hipervolemia en estos pacientes. No sé cómo dice el profe. Yo creo que son igual de riesgosos, porque la hipovolemia obviamente también deja sin flujo el circuito izquierdo, y el circuito izquierdo, acuérdense que en el bajo gasto su primera respuesta es una vasoconstricción, entonces puede aumentar inclusive el cortocircuito de izquierda a derecha. Lo grave es que la hipervolemia también, porque la hipervolemia, aparte de que de todas maneras hay una fuga de flujo de derecha a izquierda, el ventrículo derecho se sigue dilatando. Entonces tú sigues colapsando el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, esa es la razón por la que Antonio ha estado hablando tan insistentemente del Swan-Ganz. Es que el Swan-Ganz le sirve a uno para hacer el diagnóstico, no solamente para sacarle las resistencias, sino para ver también cómo es la respuesta del circuito izquierdo a la dilatación pulmonar. Y eso es muy riesgoso, muy riesgoso. ¿Por qué? Porque fíjense que uno puede arrancar la terapia, como lo está diciendo Antonio, ventilación no invasiva, y que el paciente empieza a mejorar su oxigenación y eso. Pero puede llegar el momento que sale el flujo para el ventrículo izquierdo, que finalmente se va afectando, que usted le entre un edema pulmonar y le obligue a intubarlo. Usted mismo va a dañar el pronóstico del paciente. Y yo creo que ese monitoreo es muy importante llevarlo de la mano con el ecocardiograma del paciente, porque no juega con los gradientes. Hay que favorecer un gradiente de izquierda a derecha, favoreciendo la circulación hacia el pulmón. Y de acuerdo a la PVC y a lo que vemos con el ecocardiograma, las presiones llegadas a final de día del derecho, Claro, incluso usted puede estar vigilando cómo está el cortocircuito de izquierda a derecha, tanto en la aurícula como en el ventrículo, en cualquiera de los dos. Incluso en la transposición de grandes vasos también, poniendo un eco transesofágico, claro, esa es la cuestión. Puede estar mirando cómo está el flujo. Y la otra cosa importante es vigilar la presión de la pulmonar. O sea, es que usted aquí, el sistémico, o sea, usted lo único que tiene que hacer con el sistémico es subirlo por encima de la pulmonar, pero si usted no tiene un Swan-Ganz, no tiene ni idea dónde está la presión de la pulmonar. Entonces, por esa razón, la presión de la pulmonar siempre tiene que estar vigilada, porque además cuando se disminuye la presión de la pulmonar, usted sabe que ese paciente viene mejorando, probablemente.